En el libro de Gálatas, estuve estudiando en esta madrugada la palabra del Señor. Y en Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vive Jesús. Padre amado y Padre bueno, yo te doy gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, porque de esta mañana desde que llegué, pusiste en mi corazón que en el día de hoy había sanidad para tu pueblo. Todo aquel que quiera ser sano y desee ser sano, Señor, que reciba, Señor, esta palabra de parte de Dios, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pongo, Señor, todo lo que me diste para que tu pueblo sea edificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén, amén, y muchas veces amén. El libro de Gálatas es un libro que realmente habla unas cosas donde uno como cristiano, en su primera parte del libro, debe de estar bien seguro y bien confiado y bien certificado de quién fue que te llamó. Pablo fue llamado a ser apóstol por Jesucristo y Dios el Padre presentó sus credenciales desde el comienzo de esta carta, porque algunos en Gálatas estuvieron cuestionando su autoridad. Cuando estaba buscando esta información, vino a mí una palabra que el Señor puso en mi corazón que se llama autenticidad. Y vamos a definir lo que significa autenticidad. La autenticidad está relacionada con la verdad, la integridad y la sinceridad. La Biblia es considerada como la palabra de Dios auténtica y verdadera, que revela su carácter y su voluntad. Su autenticidad se manifiesta en su origen divino, en su capacidad para transformar vidas y en su coherencia interna. En Gálatas 1 encontramos que el hermano y apóstol Pablo comienza este libro prácticamente con una oración. Esto debido a que cuando usted y yo vamos a tratar asuntos que revelan, exponen y certifican su ministerio, debemos de comenzar buscando el rostro de Dios y su justicia para poder edificar y no dividir, porque amarnos y ayudarnos los unos por los otros nos mandó el Señor. Amén, aleluya, amén. Cuando usted lee esta primera parte del libro de Gálatas, como mencioné, prácticamente es como una oración. Lo visualicé como si fuera una oración. Y dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto se me parece a la carta que recibimos ahora mismo del pastor que nos está haciendo una exhortación. Dios te bendiga, Elsa. A su disponibilidad de que hay una iglesia, aparte a la iglesia de Oración Sion, y aparte de la iglesia que fuimos a visitar, que hay una iglesia disponible y dispuesta a servir. El Señor Jesucristo vino a servir, a eso mismo. Aleluya. Vino a ser servido. Porque cuando tú amas la palabra del Señor, muchas veces preparamos bosquejos para traer una palabra, muchas veces leemos palabras de la Biblia, pero cuando el Espíritu Santo fluye en la vida de un cristiano, eso es como un río de agua viva. Vive Jesús, aleluya. Que sigue sacando agua y botando, y sigue sacando agua y corriendo el agua, y tu mente no te deja de dar fluidez bíblicamente de todas las cosas que tú tienes que traer al pueblo. Gloria a Dios. Muchas veces
Debemos de tomar el control de dejar saber las cosas que hemos visto y mucho más aún se nos han revelado. Dios dice en su palabra que en este camino tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque Él venció al mundo. Gloria a Dios. Y en este mundo oscuro que vivimos, antes éramos esclavos del mundo, pero Cristo murió en la cruz para librarnos de todo pecado. Gracias, Señor. Y su sangre preciosa derramada en la cruz no fue ni será nunca derramada en vano. Porque las puertas del infierno, dice la palabra del Señor, que no prevalecerán contra la iglesia, y mucho más porque nuestra redención, que es la libertad, fue comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí. Gracias, Señor. Aleluya. El haber sido rescatado de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera del mundo, sino que ya no estamos esclavizados a él. Dentro de las personas que hemos vivido y estas pruebas que yo he pasado personalmente en estos últimos meses, desde que llegué a esta iglesia por mandato de Dios y no de hombre, como dice Pablo, he pasado situaciones y circunstancias por el cual ante la experiencia no tengo ningún argumento. Pero vive Dios y vive mi alma, que haré lo que el Señor me diga que haga. Aleluya. Que sigamos visitando a cada hogar Gloria a Dios. para orar por las personas que no pueden llegar a la iglesia, pero que pronto, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, entrarán por esa puerta, no a esta iglesia, a cualquier iglesia que esté aquí en Barrio Venezuela, cualquier iglesia que se quiera congregar, pero que sí vayan a su iglesia. Aleluya. Pero que abran su corazón a Cristo, se arrepientan de sus pecados y comiencen una vida nueva. Aleluya. Se oró en esta casa del Señor para unir a las iglesias y congregarnos con ellos cuando tengamos la oportunidad. Estuvimos en la iglesia de la hermana más abajo y ya hoy hemos recibido una invitación a una segunda iglesia. Ese pastor, yo estoy bien seguro que no sabía en ningún sentido que nosotros fuimos a esa iglesia, pero que el Espíritu Santo le reveló cuál es el propósito de Dios en nuestros corazones para unir un pueblo y para que seamos solo un pueblo de una voz. Aleluya. Como también diezmar tal y como nos exige y nos enseña en la palabra que debemos hacer para que haya alimentos y protección de Dios en nuestra casa. Aleluya. Porque dentro de las maquinaciones del enemigo que quería que yo desmayara en el camino, será avergonzado mediante una herramienta que el Señor nos ha dado a usted y a mí, que se llama oración. Aleluya. Y cuidado que pasé por situaciones desde que pisé esta casa, porque es que en la otra iglesia, mi amada iglesia, que es mi amada iglesia como también es esta, estaba cómodo siendo diácono, haciendo lo que yo por profesión tengo, que es la seguridad, porque la iglesia donde yo perseveraba pues es un campo, y realmente la función de un diácono allí es bien importante para recibir a las almas que llegan, pero más aún para interceder por todo aquel que pasa por esa puerta y recibe una palabra del Señor. Santo, aleluya, amén. Llevo quizás 3 meses en la iglesia de oración Sion y no sé lo que me espera en cuanto a situaciones que se me presenten por hacer la voluntad del Señor. Pero la Biblia me enseña en Mateo 19:29, y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y la vida eterna tendrá por heredad. Gloria a Dios. O sea que cuando usted discutía yo con el pastor Héctor el martes pasado, cuando usted mete las manos en el arado, ya no puede volver atrás. Amén, aleluya. Es un compromiso que usted tiene con el Señor, y ese compromiso que usted tiene con el Señor tiene que honrarlo. Y no importa lo que pase, que lo maltraten, que lo vituperen, que calumnien, que digan mentira, o que el enemigo se quiera inventar cualquier cosa, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo, te adoramos, Señor, aleluya. En este tiempo del libro de Gálatas y en este tiempo en que vivimos, algunas personas estaban predicando un evangelio diferente.
Predicaban muchas veces exigiendo, otras haciendo concesiones. Pablo nos deja saber que en este tiempo que los gentiles fueran salvos, tenían que cumplir con las leyes y costumbres judías, específicamente con el tema de la circuncisión. La fe en Cristo para ellos no era suficiente. Mensajes como estos y como algunos de estos tiempos dañan el mensaje de Cristo, donde la salvación es realmente un regalo que hemos recibido, no una recompensa por obras o concesiones. Cristo quiso que fuera para todo el mundo, no solo para judíos nada más. Por eso a estas personas se les llamaban en aquel tiempo judaizantes. Vamos a explicarlo de un judaizante. Un judaizante se menciona en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo se refiere a un grupo de personas que estaban enseñando a los creyentes gentiles que tenían que seguir las prácticas judías como la circuncisión y la absorbencia de las leyes alimentarias. Estos judaizantes afirmaban que la fe en Jesucristo no era suficiente para la salvación y que también era necesario cumplir con las leyes y rituales judíos. La palabra judaizante proviene del griego loudaizo, que significa hacerse judío o vivir como un judío. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para describir a aquellos que estaban tratando de obligar a los creyentes gentiles a adoptar prácticas judías. Los judaizantes creían que los gentiles debían convertirse al judaísmo antes de poder ser considerados verdaderos seguidores de Cristo. Tenga cuidado con estas personas que en aquellos tiempos y estos tiempos dicen que se requiere más que la fe en Cristo para poder obtener la salvación. Cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación, niegan el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Solo hay un camino dado por Dios para perdón de nuestros pecados. Creen en Jesucristo como único Señor y Salvador, y tú y tu casa serán salvos. Amén, aleluya. Jesucristo nos mandó a predicar su evangelio a todas partes del mundo. Y hasta que todo el mundo no esté evangelizado, no llegará al fin. Aleluya. Hoy en día ha aumentado la ciencia y también ha aumentado otras cosas para impedir que llevemos este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero tengo la clave para ti, una clave que me enseñó mi amado pastor Héctor, para que se la dejes a otros. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Aleluya. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Gracias, Señor. Aleluya. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Siempre existirán personas que deformen las buenas nuevas, sea porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no estén conformes con la verdad tal y como se presenta. Pablo usó palabras duras en este libro de Gálatas porque era un asunto de vida o muerte. ¿Por qué un asunto de vida o muerte? Porque cuando en mi primer mensaje en esta casa, como he dicho anteriormente desde este altar, treparse en un altar tiene una responsabilidad. En los tiempos del pueblo de Israel, solamente el sacerdote podía entrar una vez al año y lo amarraban, ponga una imaginación, de esa puerta hasta este altar, al lugar santísimo, con unas cadenas o sogas, con unas campanas, porque allí tenía que entrar una persona que estuviese limpio y limpio en gran manera. Si esa persona no estaba limpio, esa persona moría en el altar y había que jalarlo hacia afuera, ¿verdad? Porque nadie podía entrar allí. Por eso es importante que cuando usted tenga la oportunidad que Dios le da de pararse aquí en este altar, no permita que nadie ni nadie cuestione el llamado que usted tiene. Aleluya. El llamado que usted tiene debe ser genuino, debe ser serio y debe ser comprometido. Y en ese compromiso está Jesucristo, Gloria a Dios. peleando por usted, hablando al Padre de todas las cosas que pasamos en esta tierra. Pero hay uno que está dentro de usted que se llama el Espíritu Santo, que intercede al Padre mediante su oración para que usted y yo
en esa intercesión, la palabra que le lleva al Señor Dios Todopoderoso sea necesaria, no la que usted quiera. Amén, aleluya. Por eso es que prepararse para el predicar es verdaderamente importantísimo. Aprendí en el poco tiempo que anduve con el hermano Guille que si usted no se prepara para traer una palabra aquí, mejor no se suba aquí. Porque realmente no es el Espíritu Santo que está hablando, es usted. Amén, aleluya. Y cuando usted habla, el pueblo no se edifica. Pero cuando viene de parte del Espíritu Santo, aquel que oró en lo secreto, se le va a recompensar en público para que sepa que el que está ahí arriba sentado a la diestra del Padre lo escuchó. Aleluya. Cuando nos presentamos ante el Señor para hacer su voluntad, debemos estar conscientes que es su voluntad y no la nuestra. En la oración del Padre Nuestro hay una frase que dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Aleluya. Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos en su tiempo, cumplidor escrupuloso de la ley y celoso perseguidor de los cristianos. Antes de convertirse a Cristo era mucho más celoso, guardador de la ley que los mismos judaizantes, y se exigía que para tú y yo ser judíos teníamos que ser descendientes de Abraham y llevar las leyes judías al pie de la letra. Pero este no es un celo en la carne. Discutía yo con el pastor ese mismo martes que este es un tipo de celo que si usted se le entrega a cuidar cualquier cosa material, usted tiene que responder por eso material tal y como se le entregó. Imagínate cuando se le entrega a usted un ministerio. Aleluya. El celo es cuando se le entrega algo en tus manos y tú eres responsable cabalmente de lo que se te entrega. Y a usted y a mí se nos ha entregado el Espíritu Santo, del cual somos templo. Amén. Y se nos entregó unos dones que debemos de desarrollar como parte requerida para nuestra salvación. Aleluya. Pero hay otro celo, que es el celo de la carne. Es cuando usted y yo no queremos que el Evangelio se esparza a toda la tierra en diferentes maneras, por el cual el libro de Hebreos 9 dice: el Señor nos explica cómo fue que confrontó a Pablo por estar persiguiendo a los hijos de Dios y siendo piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Es una piedra de tropiezo de toda aquella persona que no permite que el Evangelio de Dios avance. Y cuando Pablo en su tiempo, siendo Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, se encontró con alguien mayor que él. En Hechos 9. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y dice en Hebreos 9:5: Hechos. ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Días atrás, como Dios tiene todo planificado, y la razón por la cual mi esposa no está aquí no es por nada malo, sino porque ella pues realmente pues está en una situación que pasan todas las damas y no pudo llegar, ¿verdad?, o avanzar a vestirse, porque yo realmente cuando me toca la palabra no doy espacio a nadie para que realmente, honestamente, yo llegue tarde a la casa de Dios. La expresión dar cosas contra el aguijón proviene de la Biblia y hace referencia a resistirse obstinadamente a algo que finalmente resultará en daño o prejuicio. Cuando tú tienes un llamado pastoral, hay muchas cosas que te vienen, que tú tienes que saber intervenir con ellas y saber atenderlas. Porque tú eres el ángel de Dios que Dios te pone en los lugares para que por medio de ti Dios te da una palabra para ese pueblo, y ese pueblo se acerca a ti en cualquier situación que tenga. En el relato de la conversión de Pablo, en Hechos 9:5, Jesús le dice a Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, que es difícil para él ir en contra de su voluntad. Amén. La frase dar cosas contra el aguijón se utiliza como una advertencia para no persistir en acciones que perjudican o van en contra de lo que es beneficioso para nuestras vidas. Imagina golpearte varias veces con una pared
y seguir insistiendo en darte golpe contra esa pared, aunque sea doloroso, hasta que no decidas abandonar las acciones que te hieren, seguirás sufriendo. La palabra de Dios nos llama a alejarnos de la maldad y hacer siempre lo bueno para evitar dar cosas contra el aguijón. En este mismo capítulo 1 de Gálatas, Pablo también explica el por qué en algún momento dado los judíos querían que los gentiles llevaran la ley para su salvación, cosa que usted y yo jamás podemos hacer. Esta misma exigencia era por el cual había una separación entre los judíos y los gentiles, donde se entendía que no éramos merecedores de nuestra salvación. Pero cual vino Jesucristo a salvar a lo que se había perdido y a morir por ti y por mí, se acabó ese tipo de conducta. Aleluya. Si vamos a los 10 mandamientos en Éxodo 20, dice una serie de exigencias que Dios le dio al pueblo de Israel para que llevaran a cabo en su salida del pueblo de Egipto. Eso tiene un propósito. Es que en el tiempo de que el pueblo de Dios estaba cautivo allá en Egipto, había que desintoxicar al pueblo por tanto tiempo que estuvo allí como esclavo. Y al Dios sacarlos de allí, los ponía a caminar en el desierto de espalda a Egipto para que no tuvieran que voltear su mirada allá y no poder acordarse y muchas veces arrepentirse, cosas que hicieron en algún momento de haber salido de allí. Pero Pablo nunca dijo que las leyes en la ley eran malas. Él dijo que eran santas y el mandamiento era santo, justo y bueno. En Romanos 7:12, en cambio, decía que por medio de la ley nunca seríamos aceptables delante de Dios. La ley juega todavía un papel importante en la vida del cristiano. Nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta. Nos convence de pecado dándonos la oportunidad de pedir perdón a Dios y nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca vamos a cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Y esta era la verdadera razón por la cual Pablo confrontó a Pedro, pero no es la manera que usted y yo confrontaríamos a nuestros hermanos hoy en día, con murmuraciones y quebrando los dientes. Esta confrontación se llevó a cabo en medio de una reunión, de una cena o una comida que había en aquel entonces, porque nunca debe existir una división, separación o malestar con tu hermano. La Biblia dice que no podemos ofrendar hasta que no nos reconciliemos con nuestros hermanos. Amén. ¿Cuántos aquí trajeron ofrenda o diezmo? Levante su mano, sí. Bueno, pues también tiene que aceptar usted que levantó su mano, que en algún momento usted ha traído eso aquí al alfolí. Usted ha tenido una situación, ¿verdad?, con alguien, una persona, y se ha quedado con eso en el corazón. Y usted supone que no eche nada ahí hasta que no salga por esa puerta a reconciliarse con su hermano. Eso dice la Biblia. Por tal razón no podíamos cumplir con los mandamientos en su totalidad. Hay poder. Hay poder. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, cuando vino en forma de hombre a la tierra, nos dejó 2 grandes mandamientos para que poder cumplir. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos aman a Dios aquí sobre todas las cosas? Amén. Pero si usted ama a Dios sobre todas las cosas, tiene que saber que hay un mandato en la Biblia y en la Iglesia Cristiana de Adoración Sion, donde dice que tiene que venir a orar martes, que tiene que venir a orar jueves, que si quiere y tiene el tiempo y ama a Dios sobre todas sus cosas, tiene que estar sábado aquí de 8 a 9 y el domingo temprano para recibir la palabra, empezando por mí. Empezando por mí. Porque Dios dice en su palabra que no podemos señalar ni juzgar a nadie. Que antes de tú señalar o juzgar a alguien, tienes que sacarte la viga que tienes aquí en el ojo. Amén. El segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguro que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, porque yo no me haría daño. Yo no haría nada indebido que fuera en contra de la voluntad de Dios.
Y con todo eso la misericordia de Dios es tanta Aleluya. y el amor de Dios es tanto que todos los días alcanzamos misericordia. Y cuando buscamos su rostro y pedimos perdón y nos arrepentimos de todo pecado, Él nos perdona. Aleluya. Gracias, Señor. Sin embargo, nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano. Gloria a Cristo. Pablo cumplió ejemplarmente tanto la ley como la gracia. La Biblia dice en Gálatas 1 del 13 al 14 que Pablo era más aventajado que muchos de sus contemporáneos en su nación y más celoso en las tradiciones que sus propios padres. Cuando usted lee esto, este hombre en su tiempo, siendo Saulo de Tarso, era un perseguidor de los cristianos. Y para él cumplir con lo que él entendía que le estaba haciendo bien, estando equivocado, cada vez que le quitaba la vida o era parte de esa conspiración, la ropa de esa persona que moría se la entregaban para él entregar hacia adelante como un tipo de confirmación de que estaba cumpliendo con lo que él entendía. Pero discutiendo esto también con mi pastor Héctor Rivera, discutimos lo que era un aguijón. Y en mi opinión, yo entendía o entiendo que el aguijón tiene que ver con tu hermano. Porque si la Biblia dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y todos los 10 mandamientos, y dice, tú no matarás, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú no le puedes quitar la vida a tu hermano. Amén. Y cuando él conspiró en la muerte de Esteban, la Biblia dice que Esteban miró a los cielos y vio al Hijo del Hombre sentado al lado de su Padre. Aleluya. Pero también dice que Pablo estuvo en el cielo, en el tercer cielo, y se le encomendó que de lo que él vio y escuchó allí no lo podía decir. Y cuando tú conoces la palabra de Dios y tú sabes las consecuencias que tú tienes en el llamado que tú tienes de parte de Dios, hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Yo me imagino que en ese tiempo que Pablo conocía la palabra, que desde que Ananías le quitó con hisopo las escamas de sus ojos, dice la palabra que él estuvo un tiempo capacitándose, pero una vez terminó de capacitarse, no terminó de predicar ni llevar la palabra de Dios hasta que murió. Todos los días. Inclusive recibió los azotes que Cristo había recibido también. Yo me imagino que él en su pensamiento o en su conciencia, él era humano igual que usted y yo, pensaría en esa muerte de ese siervo de Dios, que era un apóstol de Dios. Imagínense usted y yo que se nos haya encomendado una responsabilidad tan grande como esta y que hayamos hecho algo, quizás en el caso de él, conspirar contra Esteban, y cuando usted conoce la palabra se da cuenta del horrorazo que usted ha hecho. El único que puede dar y quitar la vida se llama Jesucristo. Amén. Y cuando dice ahí que él era una persona bien celoso de la ley, pero cuando usted lee el primer versículo de Gálatas, dice, Pablo, apóstol, y hay una paréntesis ahí donde se hace un detente. Y cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que estar pendiente a las comas, a los puntos, y donde dice, así dice el Señor. Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea que este varón de Dios fue llamado a llevar la palabra para que usted y yo pudiéramos recibir la palabra como gentiles que somos, porque realmente y honestamente el pueblo judío en aquel tiempo no quería que se llevara la palabra a los gentiles. Y este hombre fue escogido para esos propósitos hasta el día de hoy. Es como María, que fue bienaventurada entre todas las mujeres. Y usted sabe lo que Dios escoja a una mujer de aquí, cual sea, para llevar en su vientre
al Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Eso es un privilegio. Pues ese privilegio lo tuvo este varón también, cuando Dios le escogió para llevar la palabra a los gentiles. Pablo nunca dijo, como dije anteriormente, que las leyes en la ley eran malas. Él dijo que eran santas y el mandamiento era santo, justo y bueno. En Romanos 7:12 dice, en cambio, decía que por medio de la ley nunca seríamos aceptables delante de Dios. La ley juega todavía un papel importante en la vida del cristiano. Nos protege del pecado, dándonos normas y conducta para nuestra conducta, dándonos normas para nuestra conducta, y nos convence de pecado, dándonos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, y nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca vamos a cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Gloria a Dios. En aquel tiempo los judíos evitaban a los gentiles porque creían que un contacto con ellos acarrearía corrupción espiritual. Corrupción espiritual. Como dice mi amado pastor Héctor Rivera, mi amado del alma, cuando usted tiene un compromiso con Dios, te va a recibir 500 piedras de tropiezo. Aleluya. ¿Usted sabe dónde salen las primeras? En su casa. En su casa. Pero como dije ahorita, vive Dios y vive mi alma, que lo que Dios me mande a hacer en esta casa, donde quiera que me lleve, así va a ser. Amén, aleluya. Porque hay necesidad en el pueblo. Gloria a Dios. Hay necesidad en el pueblo. Usted no sabe lo que una persona está pasando. Usted no sabe lo que una persona necesita. Usted no sabe si esa persona lleva orando años y años y años por algo. Y es usted la persona que Dios escogió para ayudar a esa persona. Sí, Señor, aleluya. Tenemos que ser entendidos, pero a la misma vez tenemos que tener un discernimiento de espíritu, donde el mismo espíritu nos muestra a nosotros dónde está la necesidad del pueblo. Amén. En el tiempo que estuvimos predicando hace una semana en la casa de Wanda, yo vi una señora que se acercaba. Me estuvo bien curioso la señora, porque yo siempre estoy pendiente a las cosas por mi profesión que hago diariamente. Me la acerqué, le pregunté su nombre. Solamente cuando me habló pude entender que aquella señora vino allí a recibir palabra. Aleluya. La palabra de Dios dice que tú recibes la palabra por el oír. Y soy de los que pienso que si algún día nos da con poner una bocina externa y predicar la palabra de Dios como nos han mandado, todas esas personas que están en esta calle y mucho más, porque los decibeles de la bocina llegan a muchos lugares que usted y yo no podemos gritar. Esas personas van a empezar a recibir esa palabra. Amén. Dice la Biblia que la palabra viene por el oír. Y esa semilla se va sembrando ahí en ese tuétano. Ahí en ese tuétano. ¿Quién sabe lo que es el tuétano aquí? Usted sabe cuando usted se come un hueso del pollo, usted parte eso, la tierrita que está dentro. Ese es el tuétano. Y es ahí donde Dios siembra la semilla. Aleluya. Y germinan en su tiempo. Amén. No sé por qué el Señor me está llevando por aquí, pero por aquí voy. Ya dije que ya saqué el pasaporte. Que si tengo que ir a Santo Domingo a la hora de esta iglesia, allí voy a estar. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Que si tengo que continuar una obra que empezó tanto Héctor como Yolanda, por el cual yo soy testigo, no porque haya ido, sino porque ellos me lo han dicho. Pero soy testigo porque guardo unos CD donde ven unas predicaciones de miles y miles de almas. Allí voy a estar. Gloria a Dios. Que si Reverendo Rasky me pide acompañarlo a él en mi trabajo que hago con él cada vez que él sale y me pide que vayamos a un país, allí voy a estar. Gloria a Cristo. Aleluya. Porque si Dios te pone en el lugar de una persona por años, personas de renombre o personas que Dios quiere usar, es por un propósito que Dios te está preparando para algo en tu vida. Aleluya. Y tienes que verlo de esa forma.
Si no lo puedes ver de esa forma, pues entonces vaya al libro donde Josué coge la posición de Moisés por mandato de Dios y le dice: así mismo como estuve con él, también estaré contigo. Gracias, Señor. O sea que usted tiene un respaldo de Dios siempre y cuando usted tenga la disposición del Señor. Amén, aleluya. Yo siempre he sido una persona bien manisuelta en cuanto a ayudar a los demás. Así mismo lo escribí, no lo puedo borrar. Muchas veces me han cogido de bobo, por no decir más que no debo. Y mi amada esposa me corrigió y ha levantado una voz de alerta en mi vida en cuanto a esto. Y tiene un 100% de razón. Pero una cosa es lo material y otra cosa es lo espiritual. Y he tenido que poner de mi parte en muchos aspectos, porque al que le gusta dar palabra, como me gusta a mí, también tiene que recibir palabra. La Biblia dice que la espada tiene doble filo. La palabra es más cortante que una espada de doble filo. Amén, aleluya. Cuando usted va a la Biblia, hubo un hombre que se llamaba David. Y ese hombre tenía un gran poder en ese tiempo. Gran poder que Dios le había dado. Era líder, era un guerrero, era rey. Y por ese poder que Dios le había dado, hizo algo que no tenía que hacer. Mandó a su mejor hombre al frente de una batalla, sabiendo él que él iba a morir allí. Pero había una intención: quedarse con la mujer de él. Y vino un hombre de Dios y le hizo un relato a David, mandado por Dios, ¿verdad? Porque el que da palabra tiene que recibir palabra también. Y cuando aquel hombre le dio el relato a David, me imagino yo que él se llenó de ese poderío de rey, de ese poderío de guerrero, de ese poderío de hijo de Dios, porque David era conforme al corazón de Dios. Y confesó con su misma boca lo que él mismo había hecho. Bueno, no se crea que yo estoy aquí parado porque yo soy santo, no. Yo tengo mis debilidades como las tienen ustedes. Pero dentro de mis debilidades Dios se perfecciona. Aleluya. Y si Dios te pone un privilegio como este de traer su palabra, y en ese privilegio usted sabe que yo sé que usted sabe que hay unas cositas que usted tiene que arreglar, es mejor que usted se ponga en la brecha a arreglar lo que tiene que arreglar. Porque si no lo hace, a Dios nadie lo engaña. Primero que usted tiene el templo del Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Usted se puede meter debajo de la tierra, en el cielo, donde usted crea, y ahí está Dios. Y si usted no confiesa con su boca, como dice la Biblia, y se aparta del mal, créame que usted va a pasar por la experiencia de que Dios lo va a confrontar. Y más si está aquí trepado en el altar. Y cuando mi esposa me trajo este tipo de observación, tuve que escuchar. Tuve que escuchar y tuve que detenerme. Porque el enemigo se encargó de poner en duda mi ministerio, hasta mi misma casa. Y la autenticidad del evangelio no se vende, ni se compra, ni se presta. Aleluya, Dios. Es ahí en ese momento que tú tienes que coger y amarrarte el cinto en tu cintura y demostrar realmente si Dios te llamó. Pero ¿cómo se hace eso? Con la herramienta que le dije anteriormente, con la oración. Aleluya. No es con contienda, no es con discusiones, no son con malas decisiones, ni mucho menos haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que si el mismo diablo está dividido, no puede prevalecer. Aleluya. Por esta razón tú no puedes tener división en tu casa y unión en la iglesia. Vive Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Mi hermano, cuando el Espíritu de Dios se mete, Santo, santo. es que se metió. Aleluya. Y el tiempo se está acabando. Y Cristo viene. Amén. Y viene pronto.
Y si estamos aquí es por algo. Mi alma Es para limpiar nuestras vestiduras Aleluya. y saber que hay dos caminos. O está el cielo o está el infierno. Amén. Aleluya. Yo no tengo que ver con que aquí en la iglesia hagan 100, 500 y 1000. Hubiera estado dos aquí y la misma palabra iba a llevar. Gloria a Dios. Porque el que lleva la palabra, según Dios se la dio en su corazón y en su espíritu, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te va a poner. Amén. Pero hay un regalo que dice después de eso. Entra en el gozo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que eso tiene una recompensa. Amén. Y cuando usted tiene un ministerio y usted está seguro, como Pablo tuvo que defenderse en este libro de Gálatas, donde tuvo que confrontar al mismo Pedro y a todo el que andaba con Pedro, porque hasta el mismo Bernabé que fue con él a este lugar se vendió, se fue para el otro lado. Y Pablo tuvo que poner las cosas como son, no con división, porque la Biblia dice que a Dios no le gusta eso, sino con exhortación. Y cuando usted exhorta, la palabra de Dios dice que usted extiende su mano para aquel que está necesitado, enfermo, afligido o con una necesidad, usted le invite a los caminos del Señor y usted le invite a que coja fuerza y fuerzas de parte de Cristo. Para eso es que estamos nosotros aquí. Gracias, Padre. La Biblia dice que cojamos de todas las cosas, cojamos lo bueno y desechemos lo malo. Pero cuando Dios se le pide inteligencia y sabiduría, Dios te da, pero esta es una responsabilidad, presentarte a Él como hizo Pablo en el versículo 1, para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mediante esa oración interceda por ti ante Dios, para que puedas escoger lo que conviene en cuanto a tus decisiones y autenticidad como persona en el Evangelio, estando claro de quién fue el que te llamó y que tú mismo eres responsable de tus actos y que a Dios nadie lo puede engañar. Amén. Aleluya. Ya dije anteriormente que el que mete su mano en el arado ya no se puede volver para atrás. Amén. Estamos aquí y aunque Dios nos da, nos redarguye, nos restituye, nos hace una vasija nueva, Gracias, Señor. el beneficio que tenemos con Jesucristo es que si tenemos algún tropiezo, abogado tenemos para con Dios. Porque si tú no perdonas al que te ofende, ¿cómo quiere que se te perdonen tus ofensas? Pablo lleva una enseñanza por la palabra en forma sabia e inteligente y no permitió que sus emociones pasadas controlaran sus pensamientos. Porque él sabía quién lo había llamado, utilizando lo que dice el capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Hermano amado, este es simplemente el primer capítulo de Gálatas. Voy a comprometerme, según tenga la oportunidad, de volver a estudiar el capítulo 2 de Gálatas, porque en el capítulo 2 de Gálatas hay una recompensa. Amén. Dice aquí en el título, Pablo es aceptado por los apóstoles. O sea que él pasó la prueba de que no lo aceptaran, de que lo vituperaran, de que hablaran de él, de que murmuraran de él, de que se rieran de él, de que lo traicionaran a él. Pero cuando tú estás seguro de quién te llamó, tú no tienes que mirar atrás Vive Jesús. Aleluya. nunca en la vida, Amén. porque el que te llamó no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Aleluya. Sabe que los amo en el amor de Cristo, Gracias, Señor. y esta es una exhortación Bendito a que hagamos lo que Dios te tengamos que bendiga, hacer Angie. y nos paremos firmes sobre nuestros pies Bendito Jesús. y Aleluya. le demos gloria y honra Gracias,
aquel que nos llamó mucho antes de estar en el vientre de nuestra madre, nos redimió, nos justificó y nos dio a todos nosotros lo que vamos a esperar y estamos esperando con toda la fe del mundo, que es nuestra salvación. Es un privilegio servirle al Señor, es un privilegio aprender cada día más de su palabra, porque aquí me parece a mí que está la vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es Este mensaje que yo traje en el día de hoy, créame que me tomó tiempo de horas quizás en mi carácter humano, pero me fue sencillo trazarlo aquí como Dios me lo dio. Gracias, aleluya, aleluya. Porque que el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos salvos. Aleluya, santo. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra que me han dado en el día de hoy. Toda la gloria y toda la honra te la tengo que dar a ti. Santo eres, Tú eres Dios, tú eres el único bueno, tú eres el único Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, aquel que está sentado a la diestra de su Padre, por el cual derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados por ti y por mí. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú sabes todas las cosas y tienes el control de todas las cosas. La palabra dice que todo fue hecho por ti y para ti. Y como las cosas fueron hechas por ti y para ti, yo quiero que vivas en mí y no quiero seguir viviendo como hombre, porque quiero sentir siempre tu presencia para poder llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mira a mis hermanos, Señor, desde que llegué me dijiste en mi corazón y en mi espíritu que iba a repartir sanidad. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque tú eres un Dios leal y eres un Dios que nunca llega tarde, sino llegas cuando tienes que llegar. Gracias yo te doy, Señor, por esta mañana, porque ha sido una mañana gloriosa. Ha sido una mañana donde tú, Señor, has estado presente a través del Espíritu Santo desde que se abrieron las puertas de esta casa y desde que se abrieron estos micrófonos. Nos has venido hablando de que tienes un solo pueblo porque tú eres un solo Dios y que vienes pronto. Por tal razón debemos de estar preparados, limpios, Señor, y sin mancha y sin arruga. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, que tú nos bendiga en la manera que tú desees que seamos bendecidos. Yo te lo he pedido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Dios bendiga a todos. Finalizamos ahora.